Hoy OK Diario está en la plaza de Santa María Maggiore con Paloma Girona, especialista en el mundo de los cardenales y con una investigación honda de 1 año y medio en el que conoce perfectamente quiénes son los candidatos. Así que te agradecemos tu tiempo, Paloma. Muchas gracias. Vamos a comenzar. ¿El Papa quién lo elige? ¿Lo eligen los hombres? ¿Lo elige Dios? Es una pregunta muy interesante porque todo el mundo dice, ¿es cierto? Al Papa lo elige el Espíritu Santo. Bueno, lo eligen hombres que se espera que muchos de ellos estén inspirados por el Espíritu Santo, y digamos que Dios lo que hace es, a través del Espíritu Santo, inspirar. Otra cosa es que estos hombres hagan caso o no al Espíritu Santo, ¿no? Está demostrado que a lo largo de la historia se han elegido a hombres que es difícil que el Espíritu Santo tuviera preferencia por ese hombre, ¿no? Porque la historia lo ha demostrado. Pero bueno, evidentemente Dios está detrás. Lo importante es que Dios, hay que entender que todas las situaciones Dios las tolera, sobre todo las situaciones que no son las que Él espera, porque Dios lo principal que hace es respetar la libertad humana, pero la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y al hombre que eligen es el vicario de Cristo, ¿no? Y por lo tanto, quien diga que sí, o sea, es imposible afirmar que detrás no está Dios. Dios está, porque es una iglesia, es una institución que hay que mirarla desde una óptica sobrenatural, fundamentalmente, aunque luego todos los que forman parte de la Iglesia Católica es un elemento humano, pero es un elemento humano y espiritual que tiene un fundamento sólido espiritual divino, ¿no? Por supuesto que el Espíritu Santo interviene, pero también, por supuesto, hay que pensar que en la medida en que esos hombres tengan familiaridad espiritual con el Espíritu Santo, van a ser más receptivos al Espíritu Santo, que fundamentalmente lo que hace es iluminar las conciencias, perfeccionar las decisiones de las personas que escuchan al Espíritu Santo, que es una realidad nuestra, porque habita en el alma, ¿no?, nuestra, de las personas que están todo bautizado, ¿no?, tiene al Espíritu Santo. Se da por hecho que cada cardenal, todos los cardenales, con lo cual no hay que tener miedo a afirmar que claro que interviene el Espíritu Santo, pero está de por medio la libertad humana, la cercanía y la temperatura interior espiritual de cada uno de esos hombres, su fidelidad a la conciencia y sobre todo que ellos se adecúen a la búsqueda de lo que se entiende que es la voluntad de Dios, su designio en una persona para guiar a la Iglesia Católica del futuro, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, Paloma, pero vamos a enmarcar esta decisión en un contexto tenso en el que, bueno, hay muchas personas, muchos católicos que consideran que este nuevo Papa, el Papa que se elija, va a ser el último Papa, que estamos en el final de los tiempos. ¿Eso cómo condiciona a la hora de esa opinión pública, de ese cónclave? ¿Qué percepción estamos en un momento muy complejo? Estamos en un momento muy complejo dentro del mundo católico, es lo que hay que decir, y no todo el mundo católico, porque hay que tener en cuenta que una realidad que a lo mejor se vive de forma muy fuerte en algunos países o en algunos sectores católicos, sobre todo pienso en Occidente, a lo mejor se vive menos en África o a lo mejor se vive menos en lugares concretos de Asia, ¿no?, o de Iberoamérica. Pero sí es cierto que, sobre todo por la decepción que el Papa Francisco... el Papa Francisco ha despertado furor y admiración en muchas personas católicas, en muchas personas que no son practicantes católicos, digamos, como que son los que miran desde fuera. Ha suscitado admiración, probablemente el Papa Francisco ha acercado a muchas personas a la Iglesia, ¿no? Pero también es verdad, y no hay que negarlo, que ha habido una desafección dentro del mundo católico muy grande contra un Papa que no habíamos visto en otros papas anteriores, ¿no? Entonces, eso ha conllevado que haya personas que se han dejado llevar de falsas profecías y de cosas, de mensajes medio extraños, han tildado a este Papa de hereje, han tildado a este Papa como está anunciado, el Papa, no quiero usar la palabra satanizado, ¿no?, pero como el último Papa, la Iglesia está fatal. No, vamos a ver. La Iglesia no está bien, también hay que decirlo, pero si nos ponemos en lo que es el plan de salvación de Dios desde la visión de la Iglesia Católica, que es llevar a Cristo a toda la humanidad, todavía queda mucho.
¿no? Si ahora mismo somos 8.000 millones de habitantes en el planeta, pues la realidad católica toca solamente a 1.400 millones, que somos muchos, pero en conjunto tú dices, aquí queda mucho por hacer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay sectores que han suscitado como unas profecías o unas esperanzas de que dado que el mundo está tan mal, el mundo católico y el mundo no católico está tan mal y hay mucho pecado y es verdad, hay una sensación como de caos muy, muy grande, muy fuerte, pero es que no hay que olvidar que es que el malo, el maligno también actúa, entonces su interés es opacar la labor que viene inspirada por Dios y que la Iglesia y todos los creyentes tratan de realizar, ¿no? Entonces, eso ha suscitado como una esperanza de una intervención divina para sacudirnos a todos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que eso cada vez es una corriente que va arrastrando a muchas personas que en realidad se están desviando de lo que enseña la Iglesia, porque voy a citar a Benedicto XVI. Él en su libro Jesús de Nazaret habla de que cuando los apóstoles empiezan a evangelizar, ellos eran conscientes de que era el tiempo de los paganos. Porque claro, ellos parten de cero. Jesucristo resucita, se va al cielo y les dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso católicamente se denomina el tiempo de los paganos. Quiere decir que es la labor de la Iglesia de evangelización para ir alcanzando al mayor número posible de personas que se conviertan a Cristo y de Cristo a Dios Padre, ¿no? Entonces, eso está condicionando, está como enrareciendo el ambiente y podemos afirmar que hay dentro de sectores de la Iglesia Católica un escepticismo, una condena a que ya nada es posible arreglarlo, nada es posible enderezarlo, ¿no? Porque tildan este pontificado que acabamos de vivir como de excesivamente negativo. Y yo siempre digo que las cosas no son ni blanco ni negro, ¿no? La Iglesia es universal y la acción del pontificado de Francisco ha tocado muchos palos y si uno, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, mira los viajes internacionales del Papa Francisco a África, siempre ha ido en los momentos más calientes, tratando de evitar una guerra, por ejemplo, un viaje que hizo a Sudán o viajes que ha hecho a otros países. En el viaje de Sudán incluso se arrodilló ante los obispos y los cardenales y los líderes políticos suplicando la paz para impedir que llevara una guerra, que luego se produjo la guerra y ahora se ha vuelto a repetir. Entonces hay muchas cosas muy buenas que ha hecho el Papa Francisco, pero que a lo mejor no se han recibido, no se han conocido dentro del mundo católico, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia es universal, es una cosa tan enorme que por lo general un católico o la gente suele ver desde la óptica de lo que vive en su entorno más inmediato, ¿no? Desde su visión desde España, desde, yo qué sé, desde Suecia o lo que sea. En ese sentido, llama la atención que hay una pregunta. ¿Por qué cuando se muere un papa el mundo se paraliza? Lo hemos visto cómo han llegado las máximas autoridades de todos los estados y en cierta manera la información ha sido internacional del mundo católico. Bueno, claro, exactamente, pero es que es una constante, siempre ha ocurrido, porque les guste o no a los que no creen en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que habla de nada más y nada menos que un Dios que se encarnó, que es Jesucristo. Entonces, y que además partió la historia de la humanidad en dos. Hay un antes y un después de Cristo. Es lógico, Dios entró en la historia de la humanidad y Dios se hizo uno de nosotros. Y además Dios rompió la mortalidad a que el ser humano estaba condenado. Volvió a decir, no, es que tenéis la oportunidad de ser inmortales, que eso lo habíais perdido cuando pecasteis. Entonces, se quiera o no, la Iglesia Católica es la presencia de Dios en la tierra. Y siempre que fallece un papa y siempre que se elige a un papa, el mundo está expectante y se paraliza el mundo mediáticamente. También hay mucho morbo, ¿no? Pues por las tradiciones que tiene la Iglesia, por el secreto que hay en el cónclave, todo eso suscita un interés sano también, un interés, si quieres, hasta cinematográfico, ¿no? Como hemos visto recientemente en la película Cónclave, pero es objetivo que la Iglesia Católica es la institución. No hay otra que la pueda igualar a lo largo de la historia, desde que surgió. Y la pregunta es, ¿por qué se paraliza el mundo cuando fallece un papa o los días previos a la elección de un nuevo papa? Hombre, pues por algo será. No solo porque llegue a 1.400 millones de personas ahora mismo, y que además siempre va creciendo la Iglesia.
en unos lugares más que en otros. En Europa está de capa caída, pero aún así crece un 0,9%, pero crece. Pero siempre va creciendo y siempre se va expandiendo, quizá no con la rapidez o con el ritmo y el sana vertiginosidad con que ocurrió en los primeros tiempos de los cristianos, ¿no? Pues que San Pedro de golpe en una sola predicación, pues a la pumba, convirtió a 3.000. Eso hoy en día ya no lo vemos, ¿no? También eran tiempos especiales que Dios, que el Espíritu Santo tenía que ayudar a que aquello fuera para adelante. Pero es cierto que ese impulso, ese vigor, esa novedad que ellos tenían porque habían visto y tocado al que acababa de morir, lo habían visto en una cruz y luego a los 3 días lo ven resucitado, claro, les cambió todo, les cambió toda la vida y dijeron, no, esto hay que darlo a conocer, ¿no? Es un mandato que hemos recibido porque es Dios. Y por eso, se quiera o no ver, nunca hay que perder de vista esa visión sobrenatural de que estamos ante una realidad divina, hecha por hombres, hecha por personas, incluso muchas poco ejemplares, hecha por personas absolutamente heroicas, absolutamente santas y con unos testimonios de vida maravillosos a lo largo de toda la historia. Y yo creo que es bueno cuestionarse, y además lo hemos visto en el funeral del Papa Francisco, hay un féretro y pues tú veías a un lado, ¿no?, obispos, cardenales, las iglesias orientales, y a otro lado los poderes del mundo, todos los jefes de Estado, menos Putin y Netanyahu, que no han ido, pero han enviado delegación, ¿no? Han tenido presencia. Han tenido presencia, y eso lo hemos visto, claro, recientemente con los medios, pues con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, que fue más discreto, y ahora con Francisco, ¿no? Pero con todos los papas. De hecho, en el funeral hay un mensaje que se ha insistido en la homilía, que es el sentido de la paz. Y también el legado que deja, el Papa Francisco se le critica de ser confuso, y eso ha generado una división en la Iglesia, tal es así que hasta los propios católicos más tradicionales les hemos escuchado en un tono muy elevado de crítica. ¿Qué podemos, el católico, cómo debe de ser ese lugar en el mundo, siendo crítico? Y tú, Paloma, que llevas ya años analizando en tu canal con Clave Informa, esos perfiles, ¿no?, de los nuevos cardenales, porque se ha criticado también mucho que el Papa Francisco ha elegido la mayor parte de ellos. Sí, bueno, a ver, mira, la respuesta nos la da la respuesta a la cruda realidad. Digo cruda realidad porque, a ver, desde después del Vaticano II, también para que la gente un poco se poner en contexto, yo siempre hablo del contexto, entender los contextos es muy importante. Digamos como que en la Iglesia, a partir del Vaticano II, es lo que se llamó la apertura, el ayornamiento, ¿no? O sea, la Iglesia quiso acercarse al mundo porque estaba cambiando culturalmente y los pensamientos, y después de la Segunda Guerra Mundial y con las revoluciones culturales que hubo, que de hecho acaba el Vaticano II y en el 68 es la gran revolución de mayo del 68, y toda la revolución que en realidad es la pérdida un poco del sentido del ser humano, y la Iglesia lo que hizo es vamos a ver cómo está el mundo para reflexionar cómo podemos renovarnos nosotros y acercarnos al mundo para seguir dando nuestro mensaje, ¿no? Todo eso ha ido conllevando a un cambio, se ha ido generando dentro de la Iglesia, dentro de la jerarquía de la Iglesia, obispos, cardenales, lo que unos dicen que es la inoculación del pensamiento modernista, ¿no? Y otros es el afianzarse en no perder la doctrina, el magisterio, la tradición, que no quiere decir no querer innovar para acercarse a la gente, para dar a conocer a la gente el mensaje. Entonces, la respuesta nos la ha dado hace unos días el cardenal Gerhard Müller, que él es alemán. Él fue prefecto de la doctrina de la fe y es un hombre, es muy alemán, es muy claro, es un gran teólogo, pero él ha dicho que probablemente este cónclave es decisivo en el sentido de que, según él, yo lo comparto, bueno, él sabe más que yo, evidentemente, yo no puedo contradecir a un cardenal Müller, pero él ha dicho, o sale un papa ortodoxo, y lo elegimos ortodoxo en el sentido de fiel a la doctrina, magisterio y la tradición, o sale un papa hereje. Entonces, claro, yo he dicho, Dios mío, o sea, hereje es que es muy fuerte, ¿no? Porque ya la herejía es, o sea, yo lo que creo,
digamos que soy menos visceral o clara en la expresión que el cardenal Müller, es que hay dos corrientes muy claras dentro de la Iglesia Católica que se tienen que encontrar, porque en ambas es verdad que una no pierde la ortodoxia, la que sería la línea del cardenal Müller, por citar algunos cardenales, ¿no? Del cardenal Sara, del cardenal Rangiz, aunque a la gente no los conozca mucho, el cardenal Koch, Kurt Koch y otros tantos, ¿no? El cardenal, me atrevo a decir probablemente el cardenal Sturla, que es de Uruguay, o sea, hay muchos, ¿no? Odilo Steiner, que es uno brasileño, o sea, hay muchos que están en esa corriente de preservar la doctrina, el magisterio y la tradición. Y luego hay otra corriente que son los que entienden que la Iglesia se tiene que hacer más mundana, en el sentido de que vamos a llegar así a más gente, pero perdiendo las esencias doctrinales o dispuestos a cambiar algunas partes que son esenciales para el mundo católico y que se asemejan mucho al protestantismo, por un lado, o dejan de poner el peso en la conversión de la persona, en lo que es el desarrollo de su vida sacramental y espiritual, que esta corriente es muy fuerte, y ponen más el peso en toda la labor social de la Iglesia. Y eso, por ejemplo, hay un cardenal muy importante, el cardenal precisamente Kurt Koch, él dice que la Iglesia no es una ONG, ¿no? Entonces, esas dos corrientes ahora mismo están, no te digo que 50-50 empate, porque luego hay un grupo de cardenales que son una incógnita, porque no se han pronunciado. Entonces, hay que tener en cuenta que una cosa es cuando un cardenal habla hacia afuera, por lo general, salvo excepciones, suelen ser ortodoxos, no te dicen nada estridente, nada extraño. Ves si se desvían o no un poco por sus acciones, ¿no? O hacia dónde va su mensaje, o dónde ponen más el peso de su mensaje. Y ahí es donde ya detectas que si te hablan mucho de que todos somos hermanos en la humanidad y el Fratelli Tutti famoso del Papa Francisco y un Dios de toda la humanidad, un Dios Padre, y que nos tenemos que hermanar todos, pero Jesucristo es el eje, porque Jesucristo es el que nos vino a decirnos que un Dios Padre existe y Él es el nexo de unión entre el cielo y la tierra, y todo pasa por Cristo. Si Cristo desaparece de la ecuación, ya uno tiene que empezar a decir... Y luego el vocabulario, ¿no? Hay cosas, unos que te hablan, digo, los de esta corriente, de abajar la Iglesia, hacerla como una institución más en el mundo, importante, ¿no? Pero más, que todos somos pueblo de Dios, y hay que rebajar la exigencia de la Iglesia para que más se acerquen, cosa que la otra corriente te dice, no, la exigencia de seguir a Dios tiene un cauce, tiene unas enseñanzas, tiene unas formas, y ese es el proceso de conversión y de crecimiento para llegar a Dios, y eso te lo dice el otro lado, ¿no? Entonces, es una realidad que están enfrentadas. Que el hecho de que el Papa Francisco, que me has preguntado, haya nombrado a la gran mayoría del colegio de cardenales que ha renovado, no quiere decir que todos sean del estilo de visión de la Iglesia del Papa Francisco, porque yo te aseguro que hay bastantes que no. Y además ha nombrado a hombres absolutamente extraordinarios y absolutamente impresionantes, porque eso lo ves en sus países, ¿no? De liderazgo espiritual, de liderazgo social. Hay mucha diferencia entre la forma de actuar de unos obispos y cardenales en unos continentes que en otros, y eso hay que conocerlo. Paloma, en ese sentido hay confusión cuando se dice el Papa Francisco ha nombrado a la gran mayoría de cardenales, pero te quedas con eso, pero no profundizas. Exacto. Ponnos algunos ejemplos que puedan chocarnos, es decir, para mostrar su imparcialidad. Pues mira, por ejemplo, no imparcialidad, también hay que afirmar que el Papa Francisco ha nombrado a algunos cardenales que no se entiende que los haya nombrado, sobre todo por su falta de cualificación y por su marcada ideología contraria a la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, ese caso, digamos, negativo para los católicos sería el cardenal de Hong Kong, que es jesuita, Stephen Chow, y es un hombre que lo dijo, lo dijo en abril de hace 2 años, en la Pascua, que estaría encantado de que las mujeres fueran ordenadas sacerdotes. Entonces tú dices, vamos a ver cómo eleva a cardenal a un obispo que hace esta afirmación, porque es un tema que ya quedó cerrado con Juan Pablo II, y el mismo Francisco lo dijo, ¿no? Un ejemplo contrario, por ejemplo, el cardenal Müller lo nombró el Papa Francisco. Otro ejemplo, el cardenal Kambanda, que es el cardenal de Ruanda, al poco de ser elevado a cardenal es cuando
se suscitó, no fiducia supplicans, pero sí alguna declaración, digamos que poco clara por parte del Papa respecto de la cuestión de las personas homosexuales, que también hay que decir que siempre se le ha manipulado en los medios, pero el cardenal Kambanda, que lo había elevado el Papa, a los meses dijo, dijo, quiero pensar que es una confusión, que fue una confusión del Papa, no recuerdo ahora exactamente la cita, ¿no? Pero otros cardenales que ha nombrado el Papa y que se ve que no son de esa línea, de esa corriente aperturista, que tiene mucha raíz de la teología de la liberación, ojo, pero que dejando atrás el marxismo, dejando atrás la violencia, digamos que va por la manipulación del lenguaje, va por minusvalorar la autoridad única del sucesor de Pedro para dar margen a que en temas doctrinales todos participen y los obispos o los lugares puedan decidir. No, es que el catolicismo precisamente se funda sobre la roca de Pedro, una doctrina que confirma en la fe. Entonces, eso doy estas señales porque es lo que esa otra corriente, que por otro lado es profundamente evangélica en muchos aspectos, pero patina, pero cojea en otros. Y estos probablemente, yo lo que creo es que de entre los cardenales que ahora van a elegir al nuevo sucesor de Pedro, han de tratar de buscar al hombre que en lugar de ahondar en la división, que es muy difícil, tiene que lograr que en los puntos comunes se encuentren y suscitar lo que Juan Pablo II decía, mártires de la verdad. Hay una verdad que está por encima de todos y que unan otra vez en cuerpo y alma a lo que es el interior de la Iglesia, porque los fieles católicos necesitan solidez y están reclamando confirmación en la fe, no ambigüedades y no luchas, que es lo que ahora va a ser un cónclave apasionante. Vamos, no lo vamos a ver porque es todo secreto, ¿no? Pero sí es verdad, y me atrevo a decir que históricamente este va a ser de los más, a lo mejor de los más largos. Me puedo equivocar, pero probablemente no serán 2 días, será más, 3, 4 días, no lo sé. Si está esa división tan marcada, va a ser largo. Pero a lo mejor resulta que, oye, en 2 días tenemos un Papa y han logrado un consenso y fabuloso, y que sea ese hombre. Entonces, volviendo, que el Papa ha nombrado hombres totalmente de lo que decimos ortodoxos, como decía el cardenal Müller, yo lo afirmo absolutamente. Para terminar, Paloma, no se puede tampoco obviar el sentido geopolítico y dónde están la mayoría de los católicos y el futuro de nuestra religión, que es África, que es Asia. ¿Cuáles son también esos nombres? Porque tú te resistes a hablar de papables, que es ahora la palabra de moda. Sí, claro. Yo me resisto porque sobre todo la finalidad que yo tengo en los vídeos es que la gente conozca a cada cardenal y por lo que yo digo, a ver, yo lo que hago, yo expongo, ¿no? Y ellos hablan y voy dando pinceladas de su recorrido y de su contexto histórico, de su contexto de su país cultural, social, ¿no? Pero al final es la persona que ve el vídeo que concluye y diga, este está de este lado o este está de este otro o este no lo sé, ¿no? Entonces, por eso yo no me gusta hablar de papales, pero sí es verdad que puedo hablar de los que a mí personalmente más me han inspirado, más me han sorprendido, porque hay unos que son, y lo he dicho en alguna otra entrevista, son dignos de hacer películas de su vida, porque es que son maravillosas, o sea, impresionante. Hay uno, por ejemplo, pues que el cardenal João Bras de Avis recibió 130 balas, o sea, un tiroteo que el pobre lo secuestraron y estuvo ahí en medio de un tiroteo en Brasil, no murió de milagro. Entonces tú dices, a ver, 130 balas, una metralleta, lo que fuera. Otro que mataron a toda su familia, otro que se ha enfrentado con los talibanes, otro que ha estado ahí en medio de los que están en Irak, en Oriente Medio, o sea, es que dices, o sea, estos historias humanamente hablando descomunales. Pero la cuestión es, sí, hay nombres. Yo, por ejemplo, estoy hablando mucho del cardenal Kurt Koch, que es europeo, es suizo, pero es un peso pesado en la curia vaticana. Lo llevó Benedicto XVI, lo mantuvo Francisco, y sobre todo porque es el hombre del ecumenismo, ¿no? Que también es otra cosa que está ocurriendo en la Iglesia. Yo creo que por mucho desconocimiento hay como una mirada de desconfianza hacia el ecumenismo, y el ecumenismo hay que mirarlo con mucha esperanza y como una necesidad, porque es
el mandato de Cristo, Juan capítulo 17, que todos padres sean uno como tú y yo somos uno. Entonces no podemos mirar con desdén o como herejes a las confesiones protestantes, porque vale, Lutero metió la pata, pero es una realidad que han pasado 500, 600 años y hay personas que creen en Jesucristo, que compartimos el mismo credo, aunque haya cosas que doctrinalmente estamos a años luz, pero hay que lograr que se vayan acercando a la Iglesia universal, que es la católica. Entonces no podemos rechazar, no, al contrario, aquí hay que hacer todo el mundo remar en la misma dirección, sin perder la esencia católica, y lo mismo con los ortodoxos, ¿no? Entonces, el tema del ecumenismo es muy importante, y el cardenal Kurt Koch, en ese sentido, tiene una amplitud, una experiencia tanto de curia como de trabajo pastoral y diplomático, que es un peso pesado, ¿no? Es un hombre, y luego teológicamente es distinto, pero es de la línea también de Benedicto XVI. Otro que yo destaco mucho por su juventud, pero también porque es ilusionante y luego muy, muy bien preparado a todos los niveles, es el arzobispo de Toronto, el cardenal Francis Leo, que es lo que yo digo en el vídeo perfil que hice sobre él, ¿no? Te habla de lo de siempre, pero tiene una melodía y una música distinta. Y luego que habla muchos idiomas, insisto, muy, muy, muy bien preparado y engancha a la gente, ¿no? O sea, es un hombre a tener en cuenta. No sé si ahora, pero podría ser de esos perfiles que son muy discretos, que no son conflictivos, que son astutos y que pueden lograr lo que yo creo que el mundo católico necesita, que es propiciar el encuentro de esas corrientes con sacrificio, con disciplina, con firmeza, para cortar en un lado y en otro las cosas que llevan al enfrentamiento. Así que encontrar a ese hombre no va a ser fácil, pero los hay. Otro puede ser, por ejemplo, el patriarca de Bagdad de los caldeos, el cardenal Sacco, otro muy bueno, excelente pastor, el patriarca latino de Jerusalén, Pizzaballa. En África tenemos Ambongo, es un peso pesado. Ambongo es franciscano, es de la República Democrática del Congo, ha sido miembro del C9, el Consejo de los 9 cardenales que han asesorado al Papa, como aquí en España Omeya también, pero a Omeya no creo, por edad y por todo, no creo, es como muy político. Pero hombres pastores y que además son líderes espirituales y sociales y que tienen el valor de no arrodillarse ante los poderes del mundo, los hay en el Colegio de los Cardenales. El exponente máximo probablemente sea el cardenal Robert Sarah, ¿no? Que muchos millones de católicos querrían verlo, no solo por ver al primer Papa Negro, pero yo creo que el cardenal Robert Sarah es muy importante que vote, pero por edad y un poco porque ya se le ha encajonado, a lo mejor no sería ese el hombre del encuentro de las distintas corrientes dentro de la Iglesia, ¿no? Te he dado algunos nombres, pero los hay más. Y probablemente nos vamos a sorprender mucho. Yo tengo la intuición de que va a llegar uno que cuando lo veamos en el balcón vamos a decir, ¿y este? A lo mejor, no lo sé, pero bueno. Pues Paloma, muchísimas gracias. Yo creo que como la providencia, ¿no? Y me parece que escuchándote, viendo tantos nombres que se escapan de los medios, pero que están ahí, ese jubileo de la esperanza también es una llamada a no perderla, ¿no? O sea, es ese año de la esperanza. Y además, citando otra vez al cardenal Kurt Koch y citando la importancia del ecumenismo, uno de los puntos del Papa Francisco en la bula del anuncio del año jubilar de la esperanza es que este año celebramos el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que es cuando ya se definió el credo, y es el punto que todos los cristianos, protestantes, ortodoxos y católicos, tenemos en común. Rezamos el mismo credo, creemos en el mismo Jesucristo, en el mismo Dios trinitario, y todos estamos bautizados. Evidentemente, con los ortodoxos hay más cercanía sacramental y doctrinal, lo que pasa es que el tema de aceptar a Pedro en ellos es muy costoso, y en los protestantes hay muchas más distancias a todos los niveles, ¿no? Doctrinales también tienen un sesgo muy alemán, muy de meter, o sea, de iglesias nacionalistas, confesiones nacionalistas muy mezclado con la política. Y dentro de que la propia Iglesia Católica todavía no ha logrado superar lo que lleva intentando vencer desde hace 2025 años, que es la separación del poder temporal y del poder espiritual, es cierto que de entre todas las confesiones, la que, digamos, mejor nota tiene es la Iglesia Católica,
Que esto no quiere decir que no haya connivencia, que no haya politiqueo, lo hay, pero al nivel de la jerarquía y bueno, y no deja de ser un Estado Vaticano que se ve obligado a una serie de cosas porque se supone que es el árbitro de la ética y el árbitro de los derechos humanos y el árbitro de la verdadera fraternidad humana en el mundo. Ese lugar lo tiene que tener la Iglesia y no lo pierde, ¿no? Pero bueno, sí, va a ser apasionante. Paloma Girona, muchísimas gracias por este rato con OK Diario aquí en la Plaza de Santa María Maggiore, porque hemos considerado que no puede ser un lugar mejor para hablar de la sede vacante, de cómo se va a celebrar este cónclave y del que será el futuro Papa. Muchísimas gracias. Ya veremos, gracias a ti, Paula.